Hoy voy a continuar profundizando el mensaje que le compartí a los jóvenes el domingo pasado. Estuvimos hablando allá, la verdad casi nunca tengo la oportunidad de estar con ellos en su servicio, pero el domingo pasado el Señor me puso un mensaje que allá lo titulé temporadas, y ese día me gustaría expandir un poco más, porque cada uno de nosotros está pasando por diferentes temporadas, diferentes etapas. Y este mensaje está basado en la historia del pueblo de Israel después de haber sufrido 400 años en esclavitud en Egipto. Y es que aunque ya habían sido liberados, aunque ellos ya ese proceso o esa etapa de su vida ya había pasado, aún así les faltaba continuar con su jornada. Así como ustedes el día de hoy, si todavía tienen vida, todavía están en una jornada. Quiere decir que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Y al pueblo de Israel en esos 400 años aún les faltaban 40 años más para poder entrar a la tierra prometida. Entonces quiere decir que su jornada no había terminado. Una temporada ya había terminado, pero aún faltaba 40 años muy importantes. Y el mensaje de hoy lleva por título: Quiero algo más. Y si ven el logo, el diseño que utilizamos, quiero algo más, notarán que cada una de las letras es diferente. Imagino que ya notaron de que cada una de estas letras son diferentes, y así es nuestra jornada. Cada una de las temporadas, y cualquier persona, diseñador, diría: ay, pastor, pero se ve raro porque estamos acostumbrados a escribir todo parejo, con el mismo tipo de letra, el mismo font. Pero nuestra vida, nuestra jornada es parecida a este logo, que una letra es diferente, la siguiente es diferente, porque así vamos cambiando. Y cada una de estas temporadas o jornadas tiene un propósito en nuestras vidas. Yo no sé cuál es el propósito de Dios durante esta jornada para tu vida, pero en mi vida yo sé que Dios está haciendo algo. Dios me está sacando de mi zona de confort, me está haciendo aprender cosas. Yo cometo errores todos los días, pero aún así yo me doy cuenta que Dios es misericordioso. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero algo más. Y también esta frase es inspirada en mi hija Camila, porque ella siempre me dice: Daddy, I want something else, I want something more. Ya me enfadó la Maruchan. I don't want Maruchan today. I don't want the chicken nuggets every day. Can I have a cheeseburger? Can I have In-N-Out? Can I have a Starbucks? ¿Me das un bacon and gouda del Starbucks? Mi hija lo dice todo el tiempo, porque también a ella le enfada que a veces estemos comiendo lo mismo. Y tal vez nosotros ya hemos utilizado esta palabra en alguna vez: quisiera algo más. Quisiera algo más. Lo que mi hija no entiende es que estamos en una jornada donde hay días que nos toca comer Maruchan, donde hay días que nos alcanza tal vez el dinero para poder ir a un restaurante, poder ir a Ensenada, comprarnos un platito de langostas. Hay días donde se nos quiebra el carro y nos toca quebrar el cochinito para arreglarlo, para cambiarle llantas. Hay días tan bendecidos en nuestras vidas que de repente te dan las llaves de una casa nueva. Hay días que te toca vivir en un cuarto. Hay días que sales de ese cuarto y empiezas a vivir en una casa. Así pasa, esa es nuestra jornada. Tal vez mi hija no entiende todavía de que ella está en una jornada donde hay días que tenemos que comer Maruchan, donde hay días que vamos a comer langostas, donde hay días que vamos a tener que ayunar un poquito a la fuerza porque tal vez no nos alcanza el dinero. Y el pueblo de Israel tenía 400 años en la esclavitud y su jornada aún no había terminado. Escuchen, 400 años es mucho tiempo. Yo sé que a veces cuesta imaginarse. La semana pasada les dije a los jóvenes: 400 años es lo que han pasado desde que el Mayflower, o esa nave que trajo a estas personas a América, esos son 400 años. Entonces ahora imagínate esos 400 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, en la esclavitud. El pueblo de Israel tenía ya un buen tiempo de ser esclavos y su jornada aún no había terminado. Y yo sé que en ellos, en algún momento de sus vidas, ellos dijeron: yo quiero algo más. Yo sé que tal vez tú has pasado por una jornada larga y en algún momento tú mismo dijiste: yo quiero algo más. El pueblo de Israel primeramente quería ser libres. Esa era una de sus necesidades extremas, podríamos decirle.
porque ya tenían 400 años donde trabajaban, donde hacían diferentes cosas. Estaban de esclavos, no recibían un salario, pero en la palabra de Dios podemos ver que sus necesidades básicas, que era el alimento, ellos tenían comida. Dice que se saciaban a veces, pero tenían una necesidad extrema y muy importante, que esa era la de ser libres. Así que te voy a invitar a que saques tu Biblia, o puedes ver en las pantallas, y vamos a leer Éxodo 13 del 3 al 4. Te invito siempre a que tomes notas. Algo Dios va a hablar en tu corazón, y si lo apuntas, te aseguro que de aquí a un tiempo lo vas a recordar y vas a ver de la fidelidad de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Éxodo 13 del 3 al 4, y lo vamos a leer juntos el día de hoy. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv. Finalmente, 400 años de esclavitud llegan a su fin. Finalmente esa temporada de esclavitud, finalmente esa temporada de, no sé qué es lo que Dios estaba haciendo en esa temporada con ellos, solo Dios lo conoce, pero había llegado a su fin. Pero la jornada no había terminado. Dile a la persona que está ahí cerca tuya, atrás o a un lado: la jornada no ha terminado. La jornada no ha terminado, aunque ya esa temporada quedara atrás. Y saben, Dios le hizo 4 promesas a Abraham. Le prometió tierra, una descendencia numerosa, bendición para él y su descendencia, y bendición a través de él para todas las naciones. Y mira qué interesante es esto. Abraham solo vio parte del cumplimiento de esas promesas, y eso no hace que Dios no sea fiel, simplemente que en su edad él logró ver ciertas promesas cumplidas, pero luego pasaron 400 años. Él no alcanzó a ver cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad. Él no alcanzó a ver cuando el pueblo de Israel logró entrar a la tierra prometida. Pero aún así Dios sigue siendo fiel. A él solo le tocó ver una parte de sus promesas, y aún en esa parte que él vio, aún ahí él se desesperó. Aún ahí él se sintió turbado, porque no veía ese cumplimiento, porque pensaba que Dios tal vez no era fiel, porque limitaba a Dios, porque tal vez por su edad no sabía qué iba a poder hacer Dios ya con alguien que tuviera 100 años, que le había prometido que iba a tener hijos. Aún en ese momento yo sé que él cometió errores porque se desesperó. Y los que conocen la historia, él tuvo que ir a buscar, ellos buscaron a una esclava con la que tuvieron hijos para poder tener descendencia. Y eso no era lo que Dios les había pedido. Dios les había dado una promesa y se las iba a cumplir. Ahora imagínate que Dios te prometa algo y no suceda de aquí a unos 5 años, de aquí a unos 10 años. Imagínate que Dios te prometa algo y que no pase en tu jornada, sino que pase de aquí a unos 200 años. ¿Ya para qué, pastor? Si ya no lo voy a poder disfrutar yo. Si yo ocupaba esa bendición de aquí a 2 meses, de aquí a 200 años ni siquiera voy a conocer cómo se llaman todo ese montón de gente. Ya quizás ni se van a parecer a mí, quizás ni van a hablar mi idioma. A mí qué me importa que Dios cumpla esa bendición de aquí a 200 años o de aquí a 40 años, si ya no lo voy a disfrutar yo. Pero déjame decirte, esa descendencia también tendrá tu ADN. Esa descendencia que tal vez recibe esa bendición de aquí a 200 años, tal vez te va a recordar, tal vez no, pero también va a estar cubierto por la misma sangre de Cristo que tú estás cubierto. Y aún así Dios es fiel, aunque tú no veas el cumplimiento de esa promesa. Aún así Dios sigue siendo fiel, pero es a su tiempo y para su propósito. Yo sé que eso se siente raro, la verdad, que hay cosas que no veremos en nuestra propia jornada. Y saben que, iglesia, somos humanos, y está bien que nos sintamos raros cuando pensamos que tal vez Dios no va a ser fiel a eso, a nuestra forma. Está bien que tú te sientas raro y digas, tal vez, ¿por qué, Señor? Y tal vez ahorita estás dudando de su fidelidad. Tal vez no entendemos el propósito de Él, y tal vez Él ya lo está cumpliendo y no te has dado cuenta. Y está bien, como lo dijo el pastor Darío la semana pasada, Dios nos hizo capaces de sentir, lo estaba mencionando en su prédica.
Y eso tenemos que valorarlo. Así que si tú te sientes mal, no te preocupes en este momento. O sea, tú desahógate. Peor sería que no te desahogues. Pero también es importante que recordemos que Él aún sigue cumpliendo promesas, aunque pasen 100 años, aunque pasen 200 años, 400 años. Yo sé que el pueblo de Egipto ya estaba cansado. Yo sé que ya estaba cansado. Yo sé que más de alguna vez ellos dijeron: quiero algo más. Estamos aburridos de estar aquí. Estamos aburridos de estar siendo esclavos, de estar trabajando sin que nos paguen, sin tener un futuro, sin poder construir nuestro propio futuro. Se siente raro. Imagínate cómo te sentirías si yo te digo hoy, platicamos y tú te acercas a mí. Yo le digo, no sé, a Elías, está allá atrás. Digo, ¿sabes qué, Elías? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y él me empieza a contar su testimonio y me diga que él ha sido bendecido de una forma muy hermosa y que se siente feliz de ser parte de lo que Dios tiene para su vida. Y luego le digo, ¿sabes qué? Me gustaría seguir platicando sobre esto, me gustaría acompañarte en esta jornada. Reunámonos mañana a las 7 de la mañana. Yo lo invito, te voy a invitar a comer, pero tengo una condición. Nos vamos a reunir aquí en la iglesia a las 7 y luego yo tengo que ir allá arriba a mi oficina porque me van a entregar algo. Y luego después de eso vamos a estar juntos y vamos a platicar y vamos a hacer esta jornada y vamos a ir a comer. Ahora imagínense que de repente vamos, 7 de la mañana, llega conmigo y de repente pasa 1 hora y el pastor no baja. De repente pasan 2 horas y ni señales de Ernesto, 3 horas y ni siquiera un mensaje de texto diciendo, ¿sabes qué? Me atrasé. De repente son las 4 de la tarde. ¿Tú crees que Elías me va a estar esperando hasta las 4 de la tarde con hambre? Pues probablemente que no. Mi esposa, te aseguro que unas 2 horas agarra el carro y se va al In-N-Out a comer. No sé qué tanto tiempo aguantaría ella. Y aparte de eso me tocaría dormir a mí en el garage. Y eso se los aseguro. Ahora, ¿por qué no me escribiste un texto? Tal vez durante ese tiempo, yo no me quiero excusar, pero tal vez mi teléfono no funcionaba. Tal vez el problema era muy serio en el que yo no podía, era un problema de vida o muerte. Yo sé que en ese momento esta persona, cualquier persona, se sentiría súper mal. No solo súper mal, sino que se sentiría desesperado, molesto, con hambre. Y sus emociones estarían por todos lados. Y en algún momento nos hemos sentido de esa forma. Y el pueblo de Israel también se sintió de esa forma. Porque ellos estaban acostumbrados a estar en un lugar donde sus necesidades estaban siendo proveídas. No estaban felices, pero no era una incertidumbre. Y yo sé de que si yo hago esperar a alguien por 4 horas y no le digo qué está pasando, no le doy la información, y yo le dije que iba a regresar, tiene derecho de sentirse mal. Tienes derecho de sentirte mal en este momento si piensas que tal vez Dios no ha cumplido esas promesas. Tienes derecho porque eres humano, tienes derecho de sentir. Él te diseñó de esa forma. Y así mismo le pasó al pueblo de Israel. Después de haber visto milagros, es increíble, después de haber visto cómo a través de plagas Él castigaba a sus enemigos, después de que Él abrió el mar rojo y ellos vieron todos esos milagros, aún así ellos, iglesia, dudaban. Eventualmente ellos comenzaron a desesperarse. Y esto es algo que les dije a los jóvenes en la prédica la semana pasada. Todo eso estuvimos hablando, aunque un poco diferente. Pero les hice esta pregunta que se las quiero agregar a ustedes el día de hoy. Y la pregunta es: ¿cuántos hemos cometido errores cuando ya estamos desesperados? Vamos a ver, ¿alguna vez tú has cometido errores cuando ya estás desesperado? Quiero ver, no creo que solo yo haya cometido un error cuando ya estoy desesperado. Yo sé que aquí hay personas que han cometido muchos errores, incluyéndome a mí primeramente. Pero pastor, si es que usted me dijo que íbamos a comer a las 7 de la mañana y se tardó tanto. Mira, si yo te hago eso, yo desde ahorita te estoy diciendo, no me esperes. O sea, si yo no te escribí, tal vez fui responsable. Tú te puedes ir a buscar tu comida y después te desquitas conmigo. Pero no se lo hagas a Dios. Házmelo a mí, no hay problema. O sea, yo te voy a perdonar. Dios también te va a perdonar. Pero cuando Dios está tratando con tu vida, no te desesperes. Cuando Dios te quiere bendecir, no te desesperes. Yo no sé a quién le estoy hablando el día de hoy. Yo sé que Dios me está hablando a mí. Pero cuando Dios te quiere bendecir, no importa si se lo haces al pastor,
No se lo hagas a Dios. Dios no ha terminado. Todavía tienes vida. Todavía tienes vida, todavía tenemos vida. Si estamos aquí el día de hoy, nuestra jornada no ha terminado. Tal vez la temporada en la que estamos está a punto de terminar, pero nuestra jornada no va a terminar hasta que tú estés delante de la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel también cometió errores por esa desesperación. Ellos cometieron muchos errores. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, está lleno de puras metidas de pata. O sea, ellos cometían un error tras otro error, y a cada rato ellos sabían las consecuencias, y especialmente cuando estamos pasando por una temporada difícil o que no entendemos. Claro que podemos cometer esos errores. Así que vamos a continuar con la historia. Éxodos 15:22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos estaban acampando probablemente cerca del Mar Rojo después de haber visto ese milagro, y eventualmente empezaron a adentrarse al desierto. Y saben, una cosa es que el pastor te haga esperar 6 horas y no te dé comida. Otra cosa es esperar 3 días y no encontrar agua en el desierto. Y sabes, una persona normal pudiera aguantar 3 días en un ambiente normal, sin agua, pero después de 3 días su cuerpo comenzaría a tener problemas. Ahora imagínate, en un ambiente extremo, lo más que un hombre puede aguantar son 15 horas. Y yo he escuchado historias de ambientes extremos. Una vez nuestro hermano Dani llevó a alguien, no voy a mencionar a quién, a trabajar, y él ya está acostumbrado al calor, y el mismo día a las horas ya se estaba desmayando este hermano porque no podía estar bajo una temperatura de 100 grados en un cañón, porque no estamos diseñados para eso. Y aunque el hermano Dani estuviera acostumbrado a eso, yo sé que viene el calor y él tiene en su hielera sus Gatorade, su agua heladita, porque sabe que no puede pasar más de un día sin tomar agua, aunque él tiene fuerzas. Ahora imagínate el pueblo de Israel, después de haber estado en este mar acampando, entrándose a ese desierto, adentrándose a ese lugar con condiciones extremas, donde tus necesidades no son básicas ahí. La necesidad de tomar agua es de vida o muerte. O tomas agua o te mueres. Ahí no vas a esperar 2 años para que Dios responda ese milagro es que te provea. Tienes que hacerlo en menos de un día o 2, 3 días, depende de la condición. Entonces te imaginas el nivel de desesperación que el pueblo de Israel tenía, porque ellos sabían que no tenían más días antes de que comenzaran a morir, antes de que sus órganos comenzaran a mal funcionar y luego quedaran a la intemperie. La desesperación es totalmente justificada, así como les dije anteriormente. La desesperación es totalmente justificada. Ellos tenían razón por la cual molestarse. Ellos tenían razón, claro que tenían razón. Era una excelente justificación porque ellos necesitaban tomar agua. Éxodos 15:23 al 24 dice: llegaron a Mará, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed ahí. Imagínate, ellos llegaron a ese lugar, vieron el agua y no se la podían tomar. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a hacer? Gente con hambre. Yo cuando ando alrededor de amigos que tienen hambre, les digo, te escapan a golpear porque quieren comer. Imagínatelos con sed en el desierto. Ellos comenzaron a murmurar. Ellos llegaron a un lugar y el agua no era potable, iglesia, no se la podían tomar, estaba amarga. Estaba amarga. Cuando salimos de una vida estable, tal vez para ellos estar allá a los 400 años era estable porque tenían sus cosas básicas. Y somos sacados tal vez a una bendición, pero es una incertidumbre. Cualquiera tendrá momentos de molestia y de desesperación. Cualquiera, iglesia, aquí me incluyo yo y los incluyo a ustedes. Cuando ustedes están estables y luego entran en una incertidumbre, aunque pienses que Dios te ha dicho que hagas esto, aún así va a haber un momento en el que vas a ser tentado de entrar en desesperación. Por la razón, se han de estar preguntando: ¿por qué les predicó esto a los jóvenes la semana pasada? Qué pastor más tremendo. Pero saben, la razón por la que yo hablé con ellos sobre este tema es porque para mí sí es como llegar a la tierra prometida ahí.
para mí es como haber estado en un lugar de una bendición que simplemente tuvimos que esperar. Eso es lo único que hicimos: esperar, aguantarnos, tener paciencia, ser agradecidos. A veces no todas las cosas son perfectas. Y yo les dije esto, y con todo respeto les menciono, hubieron líderes en el equipo de inglés que se desesperaron en esta jornada. Yo ya tengo 8 años aquí y he visto líderes que querían llegar a esa tierra prometida, a que pudiéramos tener un cuarto especial, porque tienen un buen corazón. Ellos querían ver a sus hijos disfrutar, a estos jóvenes del equipo de inglés en ese lugar. Y hubieron algunos jóvenes que se desesperaron, algunos líderes de jóvenes, y al final renunciaron cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces yo les comenté esto a sus hijos la semana pasada, para que aprendan a tener paciencia. Y yo se los digo en este día a ustedes, para que podamos tener paciencia y no nos desesperemos, porque Dios sigue obrando. Dije, Dios sigue obrando. Y yo sé que ustedes saben que Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y nuestros hijos lo saben, y para ellos eso va a ser un recordatorio. Así como Dios les dijo a ellos: miren, cuando vayan a salir de este lugar, quiero que prueben, que coman ese pan sin levadura, para que ustedes se recuerden. Asimismo, la llegada la semana pasada a ese lugar es un inicio. La jornada aún no se ha terminado. Y son estos momentos, iglesia, de desesperación. Y eso puede pasar en cualquier etapa. No estoy hablando solo de los jóvenes, también muchas de las cosas que ustedes experimentan, que yo experimento. En estos momentos es donde tenemos que aferrarnos a las verdades bíblicas que existen en la palabra de Dios. Esas verdades bíblicas que te dicen que Dios es fiel, tenemos que creer eso. Esas verdades bíblicas que dicen Él no fallará. Y si tú estás en ese lugar el día de hoy, déjame decirte, Dios sigue siendo fiel. Dios no te va a fallar. Tal vez estemos en desesperación, y como te dijo el pastor la semana pasada, está bien que sintamos esas cosas. Simplemente tenemos que confiar más en Dios. Aférrate a sus promesas, aférrate a su palabra. Te voy a regalar este versículo, no lo tengo completo, pero es Lamentaciones 3, 22, 23. Apúntalo. Lo voy a leer, pero no lo tengo aquí escrito en las pantallas. Lamentaciones 3, 22, 23 es una verdad bíblica que yo sé que te va a ayudar. Dice: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Recuérdate estas palabras, tal vez en los momentos de desesperación, en los momentos en el que tú sientes, como dije hace unas semanas, tirar la toalla, donde estamos expuestos a cometer errores. Volviendo a la historia, en ese lugar había agua, pero no era potable. El agua estaba amarga, y Moisés, que era el líder, era el responsable. O sea, a él le tocó que figurar cómo le iban a hacer para proveer agua, porque sabía que iban a necesitar, si no iban a morir. Luego clamó a Dios, y Dios le respondió. Y le respondió de una forma que tal vez son esos momentos en la Biblia que tú dices: ¿será cierta esta historia? Esta historia está un poquito extraña, como que ese milagro, no sé. Y es uno de esos ejemplos bíblicos donde para mí, en lo personal, pueden tener dos explicaciones. Dios le dijo a Moisés cómo hacerle. Él le dijo: mira, agarra esta madera o este árbol y arrójalo al agua. Y luego el agua se convirtió en agua dulce, en agua que ellos podían tomar. Ahora yo pienso, tal vez pudo haber sido uno de esos milagros que solo pasa de vez en cuando a Dios le place utilizar algo, y él solo necesitaba que Moisés le hiciera caso. Y fue un milagro sobrenatural que tal vez no va a volver a pasar. Pero también yo pienso que hay cosas químicas, a las personas que les gusta la ciencia, que al mezclarlas con otras cosas, puede que de esa forma Dios haya purificado el agua. O sea, que Dios lo pudo hacer de una o de otra forma. Él hizo ese milagro. Y hablando de esto, el día de ayer platicaba con un primo de El Salvador, y estábamos hablando de las toxinas de la papa. O sea, va a decir: pastor, qué rara esa plática. Y estábamos hablando de esto por este mensaje, porque una papa tiene toxinas que si tú te la comes así cruda, te va a hacer daño. Esas toxinas te van a empezar a dar problemas a tu cuerpo. Pero ¿qué pasa si la cocinas? ¿Qué pasa si la fríes? Entonces la puedes consumir.
Pero ¿quién les dijo a ellos que esa era la forma de hacerlo? Imagínate los que decidieron cocinar la papa. Me imagino que muchas personas se enfermaron hasta que a alguien se le ocurrió. Y lo que me encanta de la palabra de Dios es que aquí en la palabra de Dios Moisés dice que Dios le dijo cómo purificar esa agua. Así que Dios se estaba encargando de proveer para el pueblo de Israel. Y de esa forma es que ellos pudieron tomar. Yo no sé cuántas personas aquí han pasado por una situación similar, donde tal vez han visto la mano de Dios en algo sobrenatural o en algo que es lógico, pero a la vez has tenido el valor de darle la gloria y honra, porque solo Dios te pudo haber dado esa sabiduría para hacer lo que tú hiciste. Y eso es algo que Moisés hizo, y me encanta lo que dice la palabra de Dios. Y lo que quiero recargar el día de hoy es que esta no fue ni la primera vez ni la última vez en que ellos tuvieron una necesidad. Que esta no fue ni la primera ni la última vez en las que ellos reclamaron y se desesperaron en contra de Dios. Eventualmente tuvieron hambre. Ya vamos a ir terminando. Éxodo 16:3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decía a los israelitas. Allá nos sentábamos en el torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Imagínense, ellos ya estaban anhelando quizás haber muerto allá en la esclavitud, en lugar de estar en esa incertidumbre, aun cuando Dios seguía siendo fiel. Tuvieron hambre y Dios proveyó pan del cielo. Ustedes conocen esa historia, ese maná que cayó del cielo. No maná del grupo mexicano, maná, pan del cielo que cayó para poder alimentarlos. Y en el Éxodo podemos ver estas dos historias juntas, el maná y las codornices, que ellos comieron carne. Eventualmente mandó esta nube de codornices, y ellos comían maná en la mañana y comían carne en la tarde. Pero me encanta mucho en Números, porque en Números, en el libro de Números, podemos ver que no fue inmediatamente estas dos bendiciones. Y lo que me encanta de Números, hay un detalle que te lo quiero dejar en el corazón el día de hoy, que dice que después de que Dios había proveído ese maná, eventualmente en Números 11 dice esto: había un grupo de extranjeros con ellos que se estaban enfadando de comer pan todos los días, y ellos comenzaron a murmurar. Y después los israelitas empezaron a escuchar la murmuración de estos extranjeros. No tengo nada en contra de los extranjeros, nosotros todos somos extranjeros prácticamente, pero estos extranjeros simbolizan a alguien que no era parte de ese pueblo. Comenzaron a murmurar, empezaron a decir cosas, y ellos empezaron a escuchar, empezaron a creer, y dijeron: ¿sabes qué? Ya nos enfadó el maná también. Empezaron a unirse, y de repente llegaron a Moisés y le dijeron: ¿sabes qué? Ya no podemos, ya estamos cansados, pura maruchan nos dan aquí y no nos gusta, queremos algo más. Quiero algo más. Israel diciéndolo una vez más. Tenían razón, enfada estar comiendo lo mismo. Pero lo que no habían entendido es que esa era una temporada marcada por algo. Dios seguía proveyendo lo esencial, lo básico para sus vidas. Ellos no estaban entendiendo el propósito de esa temporada. Al contrario, ellos estaban escuchando esa voz, y esa voz que decía que ya se habían enfadado, y luego le reclamaron a Dios. Y Dios misericordioso proveyó una vez más. Por eso me encanta esa versión de Números, porque divide esos dos milagros. Ya para ir terminando esta parte de la historia, Éxodo 17:1. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin, por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había ahí agua para que bebieran una vez más. Llegaron a un lugar donde no había agua. Pero lo que me gusta de ese versículo es que dice que ellos se fueron moviendo por etapas. No sé si tú has hecho algo por etapas alguna vez, así por pasos, de a poquito. Es algo muy prudente. Cuando nosotros nos movimos de Escondido para acá, lo hicimos por etapas con mi esposa. Primero venimos, compramos una casa, luego buscamos una iglesia, luego mi esposa dejó de trabajar en Vista Community Clinic porque tuvo nuestra bebé. Y de a poquito Dios comenzó a hacer esas cosas, y le creímos a Dios. En esas etapas Dios se va moviendo, y Dios tenía un plan. Dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas. Dios seguía teniendo cuidado de ellos, y luego llegaron a este lugar donde no había agua. Había otro problema extremo, porque saben, una vez más, el agua para ellos significaba la vida.
y no podían estar sin el agua. En esta predicación quiero que te recuerdes de dos cosas. Existen tus necesidades básicas y existen tus necesidades extremas. Y muchas veces tú puedes estar a gusto con las necesidades básicas, pero cuando llegan las necesidades extremas a tu vida, puede que comiences a reclamarle a Dios. Y tal vez aunque tengas las necesidades básicas cubiertas en tu vida, cuando escuchas esas voces extranjeras que no pertenecen a tu grupo, a esas personas que están inspiradas por el Espíritu Santo, comienzas a escucharlas y comienzas a enfadarte del pan que viene del cielo. Yo no sé, iglesia, cuántos de ustedes se enfadan de recibir pan del cielo, pero cuando a mí Dios me habla, no importa la forma que Él lo haga, sigue siendo pan del cielo. Y esa temporada fue marcada por algo extremo. Había necesidades extremas. Ya para terminar, me gustaría que te imagines cómo sería tu vida si nosotros tratáramos de no desesperarnos en los momentos, en esas temporadas tan marcadas, donde tal vez estás viendo todo se repite, todo es lo mismo. Imagínate cómo sería tu vida si tú comienzas a aferrarte de las promesas de Dios. Yo sé que ellos tenían hambre, yo sé que ellos tenían sed y eran necesidades extremas. Hay una canción de ese grupo Maná que se dice: cómo quisiera poder vivir sin aire, cómo quisiera poder vivir sin agua. Se me hace que la sacaron de la Biblia ellos. Me imagino que ellos querían decir de vez en cuando, los más tranquilos: cómo quisiera poder vivir sin pan, de ese pan que me estás dando que ya me enfadó. Yo sé que hay momentos en nuestras vidas que nosotros quisiéramos decir lo mismo. Ahora imagínate cómo sería el mundo si cada uno de nosotros en los momentos extremos y en los momentos donde estamos siendo bendecidos de una forma básica, nosotros nos aferráramos a creerle a Dios, a sus promesas. Yo pienso que sería un mejor mundo. Yo pienso que tu vida, nuestra vida sería mucho mejor si dejáramos de escuchar ese complaining, esas frases que tal vez nos dividen. Cuando nosotros estamos siendo bendecidos en una temporada de una forma, todas esas temporadas, les dije a los jóvenes la semana pasada, llegan a su fin. Eventualmente dejará de llover, ha estado lloviendo mucho, eventualmente va a venir el verano donde va a haber calor. No va a parar de llover hasta que esa temporada no termine. Yo no sé en qué temporada estás el día de hoy, y te voy a invitar a que te pongas de pie, pero te quiero decir que aunque esa temporada, pongámonos de pie, aunque esa temporada sea muy difícil en tu vida, Dios sigue obrando, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue bendiciendo. Y tal vez sea una temporada muy difícil, pero Dios no deja de ser Dios. Y esas temporadas, aunque parezcan como todas las letras diferentes de esto, cada temporada tiene un propósito. Quiero algo más, cada letra es diferente. Cuando nosotros nos sentamos tentados de decir quiero algo más, te voy a invitar que tal vez en ese momento transformes ese sentir, porque está bien que te sientas frustrado, pero si eso que es quiero algo más se vuelve en querer algo mejor en ciertas áreas, yo quiero inspirarte en este día a que eso más que tú quieras sea la presencia de Dios. Quiero que cuando digas quiero más, quiero algo más, quiero más de Dios, quiero más de ti, Señor, quiero más de ti, Señor, porque tú sigues siendo fiel a tus promesas. Vamos a orar en este día. Padre Santo, yo te doy gracias por lo hermoso que eres, por el maná que cayó del cielo el día de hoy. Tú has hablado, Señor, te has hablado a mi corazón en este día, y cada uno nos desesperamos, cada uno quisiéramos que esta temporada terminara. Y estas temporadas van a terminar, Señor, y lo confiamos, lo creemos de todo corazón. Padre Santo, por cada uno de los que estamos en este lugar, desde los visitantes a los que están en línea, hasta el equipo de alabanza, Señor, los bendecimos. Porque estas temporadas que tal vez todos están pasando no van a durar para siempre. Simplemente enfóquense en Dios. Enfóquense en Dios. Eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel, que nos enfocáramos en Él, que no escucháramos esas voces extranjeras, como dice aquí, que ya se habían enfadado de lo mismo. En este día, Señor, yo bendigo a esta congregación
Y esa historia, esa jornada, ese hermoso testimonio que cada uno de ellos tiene, Señor, es un testimonio poderoso de victoria. Te doy gracias, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. En este día, tu jornada no ha terminado. Tal vez esta temporada está a punto de terminar o ya pasó. No te preocupes. Así como el pueblo de Israel, todavía pasaron 40 años. No sabemos cuánto tiempo todavía Dios va a extender ciertas cosas, pero eso no es para siempre. Tu jornada no ha terminado y tu testimonio va a ser un testimonio poderoso, porque tal vez tú has visto milagros así como los vio el pueblo de Israel. Pero que no se nos olviden esos milagros, esos detalles, esas cosas hermosas que Dios ha hecho, esos prodigios, esas señales que Dios ha hecho, de donde Él nos ha sacado, porque son señales de su fidelidad, son testimonios de su fidelidad. Ustedes son testimonios de la fidelidad de Dios. Pero no nos desesperemos, no nos desesperemos, porque la victoria ya viene, ya se puede sentir. Y en este día te voy a invitar que cantemos juntos este canto. Escucha las palabras, entónalo junto al equipo de alabanza. Dios os bendiga, iglesia.